En este vídeo vamos a realizar el estudio de la continuidad de una función. Estudiar la continuidad de una función consiste en decir dónde es continua la función. Para eso vamos a usar que sabemos que las funciones de un solo trozo son continuas en todo su dominio y las funciones definidas a trozos son continuas en todo su dominio, salvo quizás en los puntos que cambian de trozo. Además, tenemos que decir dónde la función no es continua. Y en esos puntos tenemos que decir qué tipo de discontinuidad hay. Veamos un ejemplo. Estudiar la continuidad de la función f de x igual a x más 1 partido de x cuadrado menos 1. Como es una función de un solo trozo, sabemos que es continua en todo su dominio. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de f. F es el cociente de dos polinomios, por tanto, su dominio son todos los números reales menos los que anulan el denominador. Por tanto, cogemos el denominador y lo igualamos a 1 y resolvemos esa ecuación. X cuadrado será igual a 1 y x es igual a más menos 1. Por tanto, los valores que anulan el denominador son el 1 y el menos 1. Es decir, que el dominio son todos los números reales menos el 1 y el menos 1. Por tanto, sabemos que f es continua en todo su dominio, es decir, en R menos el menos 1 y el 1. Ya sabemos dónde la función es continua y dónde la función no es continua, en el 1 y en el menos 1. Nos queda decir qué tipo de discontinuidad hay en esos dos valores, en el 1 y en el menos 1. Para eso calculamos los límites. Empezamos cuando x es igual a menos 1. Si calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, esto será igual al límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 partido de x cuadrado menos 1. Si sustituimos, nos queda menos 1 más 1 dividido entre menos 1 al cuadrado menos 1. Arriba nos queda menos 1 más 1, 0, y abajo menos 1 al cuadrado, que es 1 menos 1, 0, que es una indeterminación. Esta indeterminación, 0 partido de 0, cuando es el cociente de dos polinomios, se resuelve factorizando. Es decir, este límite es igual que el límite cuando x tiende a menos 1, el polinomio de arriba es un polinomio de grado 1 que no se puede ya factorizar. Y el polinomio de abajo es una identidad notable que será x más 1 por x menos 1. El x más 1 arriba y abajo se cancela y lo que tenemos es el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 partido de x menos 1. Que si sustituimos nos queda 1 partido menos 1 menos 1, que es igual a 1 partido de menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 medio. Por tanto, existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Como la función no es continua en x igual a menos 1, pero sí existe el límite, hay una discontinuidad evitable. Por tanto, sabemos que en x igual a menos 1, discontinuidad evitable. Y ahora vamos a estudiar qué tipo de discontinuidad hay cuando x vale 1. Para eso, igual que antes, calculamos el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 partido de x cuadrado menos 1. Que si sustituimos nos queda 1 más 1 partido de 1 al cuadrado menos 1, o lo que es lo mismo 2 partido de 0, que es una indeterminación. Esta indeterminación se resuelve calculando los límites laterales, pero sabemos que los límites laterales van a salir infinitos. Por tanto, como los límites laterales salen infinitos, en x igual a 1 hay una discontinuidad de salto infinito. Y por tanto podemos responder. La solución de este ejercicio es que la función f es continua en R
menos el menos 1 y el 1. En x igual a menos 1 hay una discontinuidad evitable y en x igual a 1 hay una discontinuidad de salto infinito. Veamos otro ejemplo. Estudiar la continuidad de la función g de x igual a 1 partido de x cuadrado menos 9 si x es menor que 0, 2 partido de x más 1 si 0 es menor o igual que x menor o igual que 1 y 2x menos 1 si 1 es menor que x. G es una función definida a trozos, por tanto sabemos que es continua en todo su dominio, salvo quizás en los puntos que cambian de trozo, que en este caso son el 0 y el 1. Empezamos por tanto calculando el dominio de esta función. Para calcular el dominio vamos a calcular el dominio de cada trozo y luego hacemos la unión. El primer trozo se usa cuando x es menor que 0 y su expresión analítica es 1 partido de x cuadrado más 9. Esto sería una función racional, por tanto su dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador. Es decir, tenemos que considerar el denominador, x cuadrado menos 9, igualarlo a 0 y resolver la ecuación. Nos queda x cuadrado igual a 9 y por tanto x es igual a más menos 3. De estos dos valores, el 3 y el menos 3, solo nos interesa el menos 3, puesto que estamos considerando solo valores más pequeños que 0. Por tanto, de todos los valores más pequeños que 0, tenemos que quitar el menos 3. Y el dominio de este trozo será desde menos infinito hasta menos 3, unión desde menos 3 hasta 0. Veamos ahora el dominio del segundo trozo. El segundo trozo se considera cuando 0 es menor o igual que x, menor o igual que 1. Y su expresión analítica es 2 partidos de x más 1. Igual que antes, como sería una función racional, hay que ver cuándo se anula el denominador. Si igualamos el denominador a 0 y resolvemos, nos queda que x es igual a menos 1. Como este valor menos 1 es más pequeño que 0, no se utiliza en este trozo de la función. Por tanto, el dominio de este trozo será el intervalo cerrado 0, 1. Y por último, el tercer trozo se considera cuando la x es mayor que 1. Y su expresión analítica es 2x menos 1, que es una función polinómica. Por tanto, como el dominio de las funciones polinómicas son todos los números reales, el dominio de este tercer trozo será el intervalo 1 abierto más infinito. Para calcular el dominio de la función g, basta con hacer la unión de todos estos intervalos. Si nos fijamos, al hacer la unión de todos estos intervalos, obtenemos todos los números reales menos el menos 3. Una vez sabemos que el dominio es todo r menos el menos 3, ya sabemos dónde la función seguro que es continua, que es en todo el dominio, salvo en el 0 y en el 1, que son los puntos en los que cambia de trozo y hay que estudiarlo. Por tanto, sabemos que g es continua en todo r menos el menos 3, el 0 y el 1. En el menos 3 sabemos que no es continua, pero tenemos que estudiar el tipo de discontinuidad. Vamos a ver qué sucede cuando x vale menos 3. Para estudiar el tipo de discontinuidad calculamos el límite. Límite cuando x tiende a menos 3 de g de x. Si x tiende a menos 3, los valores de x que tomamos son más pequeños que 0. Por tanto, tenemos que considerar el primer trozo de la función. Límite cuando x tiende a menos 3 de 1 partido de x cuadrado menos 9, que si sustituimos nos queda 1 partido de menos 3 al cuadrado menos 9, lo que es lo mismo 1 partido de 0 indeterminación. Esta indeterminación se resuelve calculando los límites laterales, pero sabemos que los límites laterales van a salir infinitos. Por tanto, sabemos que en x igual
a menos 3 hay una discontinuidad de salto infinito. Veamos qué pasa ahora cuando la x vale 0. Lo primero es calcular la imagen de 0. Para calcular la imagen de 0 nos tenemos que ir al segundo trozo, que es el que se considera cuando la x vale 0. Por tanto, tenemos que hacer 2 partido de 0 más 1, que es igual a 2. En segundo lugar, tenemos que calcular el límite, pero como 0 es un punto en el que la función cambia de trozo, lo hacemos calculando los límites laterales. Primero calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, los valores de x son más pequeños que 0, por tanto tenemos que considerar el primer trozo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 partido de x cuadrado menos 9, que si sustituimos nos queda 1 partido de 0 al cuadrado menos 9, o lo que es lo mismo, menos 1 noveno. Y luego calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x. Si x tiende a 0 por la derecha, significa que los valores de x son más grandes que 0. Por tanto, tenemos que considerar el segundo trozo y tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 partido de 0 más 1, que es igual a 2. Por tanto, obtenemos que existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x, pero es distinto al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x. Por tanto, no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función g. Es decir, en el 0 la función no es continua, puesto que no existe el límite, pero como sí que existen los límites laterales, hay una discontinuidad de salto finito. Y nos queda calcular qué pasa cuando la x vale 1. Lo primero, calculamos la imagen de 1. Si la x vale 1, se considera el segundo trozo. Luego sustituimos y nos queda 2 partido de 1 más 1, que es igual a 2 partido de 2, que es igual a 1. Lo segundo que hacemos es calcular el límite de la función cuando x tiende a 1. Como 1 es un punto en el que cambia de trozo, tenemos que hacerlo usando los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g de x. Si x tiende a 1 por la izquierda, significa que los valores son cercanos a 1 pero más pequeños. Por tanto, tenemos que considerar el segundo trozo y nos queda límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 2 partido de x más 1. Sustituyendo 2 partido de 1 más 1, que es igual a 2 partido de 2, que es igual a 1. Y calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x, que es igual, cuando x tiende a 1 por la derecha son valores más grandes que 1, por tanto consideramos el tercer trozo. Y tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2x menos 1, que si sustituimos es 2 por 1 menos 1, que es igual a 1. Por tanto, si nos fijamos, el límite por la izquierda y el límite por la derecha salen igual, es decir, existe el límite cuando x tiende a 1 de la función g de x y vale 1. Además, si nos fijamos, tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 1, que es igual a la imagen de 1. Por tanto, en x igual a 1, la función es continua. Por tanto, ya solo nos falta contestar. Sabemos que g es continua en todo r menos el menos 3 y el 0, puesto que en 1 acabamos de ver que sí que es continua. En x igual a menos 3 hay una discontinuidad de salto infinito. Y en x igual a 0 hay una discontinuidad de salto finito.